fuera del espacio y la materia, en una región altiva, sin matices ni colores, llena de un humo horizontal que atraviesa pantanos invisibles, permanezco sentado, como un condenado a la cámara de gas. Descubro que el temor es un niño desesperado, que la vida es una gran habitación o un muelle vacío en medio del océano. Hay disparos, ruidos de máquinas de escribir. Me aplican corriente eléctrica en el cuerpo. Soy un extraño pasajero en viaje a lo desconocido. Arden mis uñas y los poros, los tranvías. En la sala contigua golpean a una mujer embarazada. Las flores del amor y la justicia crecerán más adelante, sobre las cenizas de todas las dictaduras de la tierra. Ella se llamaba para nosotros y para toda la familia La Negra. La Negra era en realidad una persona bastante destacada, diría yo, en el plano de lo físico. Una mujer linda, amulatada, de curvas prominentes, y que vino a mi vida cuando ya era una mujer que había tenido su desarrollo como mujer, entonces era bastante admirable desde el punto de vista físico, de su risa, la manera en la que llenaba el espacio en general donde ella estaba. Estudiamos en el mismo liceo con Lumi, y yo y otro primo que era un año mayor que yo, y Lumi 2 años mayor que yo. Entonces estábamos en escala, y recuerdo muy bien que salíamos a las marchas, y tengo la foto casi en una oportunidad que nos atacó el guanaco, que también existía en esa época, y Lumi nos tomaba a uno de cada uno de las manos y arrancábamos, en una oportunidad arrancamos los 3 de la mano del guanaco. Son casi fotografías que tengo en mi memoria que representan un poco al rasgo importante de la personalidad de Lumi. Ella estudia filosofía, sociología, ya termina filosofía, estudia 3 años de sociología, y además se desarrolla en la práctica política como estudiante secundaria y luego universitaria. Por lo tanto, combina además este enfoque de valorizar la teoría, el desarrollo del conocimiento con los valores y con la práctica de una manera bastante rica y completa. Entonces te diría, ella ve desde la sensibilidad también de lo que es el conocer el mundo social y popular y las carencias y las dificultades con que vivía el ciudadano normal y pobre en esos años, con todos estos otros elementos. Yo sé y supe siempre que la Lumi pertenecía al MIR. El MIR era en el tiempo durante el gobierno de Allende, muy reconocido por el rol que jugaba en intentar tal vez armar de alguna manera al pueblo, cosa que era muy discutida y por algunos absolutamente inaceptable. Lumi tiene 2 elementos, yo creo que la componen desde el punto de vista de su personalidad y de sus valores. Uno es la fortaleza de una escala de valores que tiene 2 orígenes. De un lado, de nuestro padre, que venía de las esferas de la acción política. Mi abuelo había sido diputado socialista, un luchador, mi padre igual, mis tías, qué sé yo, y de parte de mi madre, cuyo padre y familia eran también profesores, de una conducta ética, de un enfoque más conservador, pero muy lleno de valores. Pese a que era una familiar tan querida, esta visión del MIR de formar cuadros que fueran absolutamente compartamentalizados en términos de la información que manejaban y los objetivos y los deberes que tenían, yo creo que era absolutamente eficiente. Es decir, me parece que eran de una rigurosidad impresionante. Es decir, nadie de los que rodeábamos, ni al Chico Pérez, ni a la Lumi Videla, podríamos haber sospechado nunca nada, absolutamente nada. Es decir, ellos se comportaban sabiendo, y en los momentos más críticos del MIR, haciendo tortillas de papas con cebolla, que las hacía muy ricas el Chico Pérez,
para toda la familia y manteniendo una escisión entre la vida familiar y la vida partidista o partidista militar absoluta. Es decir, nunca se filtró ni siquiera el nombre, ni la chapa, ni nada de ninguno de ellos. Mira, en los años, ¿qué? 69, más o menos, ¿no? Un sector de la ciudadanía, de la población en Chile que fue sensible al discurso más radical del MIR fue el mundo poblador y el mundo campesino, fuera del estudiantil. Eran los sectores donde nosotros crecimos y nos movimos. Y luego, acompañando todo el proceso que venía en el mundo poblador, se vinculó por la estructura de su GPM, de su estructura político-militar que ella dirigía, asumieron una toma de terreno que se instaló en una zona alta de Santiago. Y ahí lo que hizo Lumi con Villalobos, el Mickey, que era el presidente poblador de la agrupación de pobladores de la Nueva La Habana, hacen toda una experiencia bastante más avanzada que en el resto de los campamentos, de organización interna del campamento y de desarrollo de múltiples actividades, desde actividades educacionales, de salud, de defensa y de tipo políticas educativas en el plano de la política. En toda esa actividad un poco Lumi lo que ve reflejada es su inquietud por generar orgánica, generar una capacidad de los pobladores de organizarse y desarrollar además un acceso al conocimiento en forma informal, no institucional, no a través del sistema regular de educación, de manera de poder ir enriqueciendo el mundo poblador. Y llega a ser una de las organizaciones, yo creo que la experiencia de la Nueva La Habana fue la organización más avanzada territorial de los pobladores de Sin Casa, una vez que consiguieron su terreno y empezaron a luchar por tener una vivienda propia. El río invierte el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. La gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás. Los militares deshacen lo desfilado. Las balas salen de las carnes. Las balas entran en los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas. La corriente penetra por los enchufes. Los torturados dejan de agitarse. Los torturados cierran sus bocas. Los campos de concentración se vacían. Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás. Los rockets suben hacia los aviones. Allende dispara. Las llamas se apagan. Se saca el casco. La moneda se reconstituye íntegra. Su cráneo se recompone. Sale a un balcón. Allende retrocede hasta Tomás Moro. Los detenidos salen de espalda de los estadios. 11 de septiembre. Las Fuerzas Armadas respetan la Constitución. Los militares vuelven a sus cuarteles. Los obreros desfilan cantando «Venceremos». El 11 de septiembre, durante el día, todavía se producían comunicaciones de si había algún foco de defensa en alguna parte, se preparaba la gente que estaban en los hospitales, pensando que a lo mejor eso tenía alguna chance de revertirse en algún momento. Pero bueno, eso no fue así, quedó absolutamente claro, ¿no es cierto?, que la Lumi y el Chico Pérez debían pasar a la clandestinidad. Y sé también que ellos alcanzaron a celebrar el año 73 el cumpleaños del Dago en una casa, si yo mal no recuerdo,
Era una pequeña casa en la población La Legua donde ellos pudieron hacer una pequeña fiesta. Entiendo que fueron algunos de mis familiares, a mí no me tocó ir, pero supe por versiones de la gente de la familia que eso sucedió ahí. Lumi viajó el 16 o 17 de septiembre del año 74 a visitarme a mí en Valparaíso, donde yo era jefe regional en la clandestinidad, y ella estaba como segunda al mando de la Dirección de Organización Nacional del MIR, en la clandestinidad. Y ella viajó como búsqueda de un respiro después de un año exactamente de persecución y de huida y de conflictos y de riesgo. Es más, ella llega allá a Viña y yo cuando le digo en qué condiciones de seguridad viene, me dice que viene con su carnet de identidad. Y yo tenía mi carnet falso, con identidades falsas, con trabajo, con contratos y vainas firmadas que me permitían tener bastante protección para los casos de cualquier conflicto con la seguridad. En cambio, ella venía muy precaria. Entonces, todo ese contexto hacía de verdad realmente dramáticas las condiciones en que ella estaba, y por lo tanto fue el 20, creo, o 19 o 20, creo que fue el 20 de septiembre del año 74. Mi casa tenía como 3 niveles y yo y mi esposa, cuando ella decidió ya que era la hora de partir, se fue, tenía que bajar, bajó por la escalera de salida, pero bajaba por una calle aledaña y luego la podíamos ver caminar. Entonces con mi esposa el comentario que tuvimos fue que lo más probable era que no íbamos a volver a verla. Y entonces la llegada de la Lumi a mi casa fue muy increíble, con un abrigo rojo esplendoroso y un sombrero alón, que a mí me costó mucho reconocerla, pero se sacó una peluca y volvió a caer su trenza larga y negra, y tuvimos oportunidad entonces de abrazarnos por última vez. Nunca pensé que esa iba a ser la última vez que la veía. Ella llega a su casa y está sola, Sergio no está viviendo ya. Y al otro día en la mañana sale temprano a sus actividades, a contacto, y al ir caminando, llegando a un paradero de micro, es reconocida por una camioneta en la cual iba Romo, el guatón Romo, y Marcia Merino, la flaca Alejandra, quien reconoce a Lumi que está en la esquina, advierte de su presencia y de inmediato operan y la secuestran, la toman. Lumi es llevada y la reconocía desde el momento en que cae quién era ella, y por cierto que ya sabían cuál era el papel que jugaba en el MIR, que ella estaba articulando a distintas entidades orgánicas del MIR en regiones y en Santiago. Mi madre, intentando seguir la pista acerca de dónde había estado la negra, logra obtener información suficiente para saber que José Domingo Cañas 1367, había sido una casa de tortura. Aquí había funcionado el cuartel Ollagüe y estaba todavía en ese momento la casa. Por acá pasaron 189 personas que fueron torturadas y 56 de ellas nunca más aparecieron, y una persona a quien se considera ejecutada, ¿no es cierto?, es la Lumi Videla. Yo tengo la idea de que desde que aquí fue arrojado el cuerpo de mi madre.
Tú sabes que en aquellos tiempos, durante la noche, durante el toque de queda, había afuera los carabineros, nadie podía circular en la ciudad. Adentro los refugiados, y eran más o menos unos 120 aquella noche, tenían un cuerpo de guardia propio de ellos que estaba encargado, 4 o 5 muchachos que durante toda la noche percorrían el perímetro de la embajada a lo largo de la muralla. Me parece que había recién pasado la medianoche, estábamos en toque de queda, cuando el grupo de guardias interior oyó un golpe de algo que había caído a lo largo de la muralla que en aquellos tiempos era más baja de lo que es actualmente. Acudieron y descubrieron inmediatamente el cadáver de una persona, una mujer tirada al suelo entre los arbustos, y creo que ya ellos mismos, los de guardia o algunos de ellos, reconocieron en el cadáver el cuerpo de Lumi Videla. El día 3 de noviembre en la noche yo estaba viendo televisión en la casa y Pepe Abad, que era un locutor muy conocido de la televisión, en un momento da una gran noticia y aparece el rostro de mi hermana y informa de que ha sido muerta y que apareció en la embajada italiana. Había enlazado el cuerpo de la Lumi, vestido de una manera como enfiestada, con la idea de construir una historia de que ella había muerto en una situación de celos y de haber estado como de juerga, ¿no? Y que entonces ese había sido el móvil de su muerte. Yo de inmediato supe que eso era falso porque sabía que ella no se había asilado, pero ahí supe de golpe que ella había sido asesinada. Chocaron inmediatamente dos versiones. La versión oficial, hecha propia por la Junta, los militares, que comunicaron a la prensa, fue que al interior de la Embajada de Italia, de la residencia de la Embajada, que estaba llena de refugiados, durante una orgía había habido un delito pasional y Lumi Videla había sido asesinada. Los que estaban adentro, los refugiados políticos, obviamente, que nunca habían visto a Lumi Videla viva en la cara, sino que solamente cadáver, dijeron todos unánimemente, aquí Lumi Videla nunca ha entrado viva. Y como llegó, y la descubrimos durante el toque de queda, había unas sospechas muy fundadas de que el cuerpo hubiera sido tirado desde afuera hacia adentro por los servicios o por los militares, por los que estaban autorizados a moverse y circular en la ciudad durante el toque de queda. Aquí empezó la grande polémica. Se recuerdan los árboles, estos árboles son de la época, porque podría ser un poquito más allá, pero yo tengo la sensación de que fue como en este lado, por el pilar que recuerdo en una foto que alguna vez vi. Pero el cuerpo lo encontraron totalmente aquí apoyado, no como para allá ni nada. De hecho ella estaba como vuelta hacia arriba, estaba de espalda, estaba hacia acá. De hecho lo que me llamó más la atención cuando vi la foto fue que ella era bonita igual. No tenía como cara de muerta, ¿entiendes, no? Esa como cara de esos rictus que conservaba una belleza, incluso. Y el montaje fue de que ella había sido asesinada acá en el marco de una orgía entre los mismos asilados. E incluso se dieron el lujo de hacer hasta caricaturas del lanzamiento del cuerpo de mi madre desde el exterior hasta acá, como ridiculizando la versión que había desde la embajada y de los compañeros. ¿Cómo van a lanzar un cuerpo desde afuera hacia adentro? Y un famoso caricaturista chileno, Lucas, por ejemplo, ponía un dibujo que es pero
sin palabras, donde aparece un cañón como de circo lanzando a una mujer hacia adentro de la embajada italiana. Entre otras cosas, había otra caricatura en que aparecía alguien de la embajada barriendo huesitos en la vereda. Esa fue la magnitud de lo que se hizo, lo que hizo el Mercurio, lo que hizo la Segunda, lo que hizo la Tercera y las últimas noticias. Cómplice de la dictadura y cómplice en el sentido de que ellos eran parte integrante y participante de los montajes que se hacían para ocultar ese tipo de crímenes, de esa magnitud. Efectivamente, mi madre había tenido que ir al servicio médico legal en representación de la familia para reconocer el cuerpo. En algún momento nos contó que en realidad el cuerpo estaba absolutamente amoratado y repleto de pinchazos. El 74, cuando fue sepultada, enterrada mi madre, no se le pudo hacer ningún homenaje. Ni su propia familia completa pudo despedirla. Fueron los que pudieron ir de la familia, ningún compañero fue, estaban todos buscándolo para asesinarlo, y fue enterrada en una tumba familiar de la familia Moya. Cuando muere mi bisabuela, que era de quien era ese espacio, hubo que abrir eso, apareció mi mamá. El ataúd no estaba sin tapa, ya estaba totalmente destruida la tapa. Y la verdad es que me quedé como... Estaba completito su esqueleto, su huesito, y su cabeza y su cara que estaba ahí, cuando la destaparon era así como ahora, mirarla. Le hice una bandera porque como ella nunca pudo ser homenajeada como correspondía, esa noche, porque el otro día se tenía que hacer la reducción y volver porque se enterraban las dos al final, mi bisabuela y mi madre, ¿entiendes? Pero mi madre fue enterrada envuelta en una bandera del MIR. Eso fue para nosotros realmente satisfactorio poder hacer eso en ese momento, pero no fue algo, tampoco un homenaje popular como ella se lo merecía, fue familiar. Desde el 74 al 2007, que hubo la sentencia, finalmente una sentencia condenatoria con respecto al caso de mis padres en general, no solo de mi madre, todo eso, de todo eso, esa cantidad de años, que son más de 30 años, pasaron muchas cosas. Entre otras, amnistiaron el caso de mi madre, más de una vez. Nosotros lo logramos desamnistiar, lo llevamos a la Corte Interamericana de Justicia. Y recuerdo que a mí me pidieron que me presentara, me fui a investigaciones de General Maquena y yo estuve esperando a Romo que viniera al aeropuerto. Él llegó al aeropuerto y en la estrategia de presión hacia el Romo para que hable la verdad estaba que se reuniera conmigo. Y él llegó a investigaciones, a mí me tenían en un cuarto sentado esperando, los tiran, y hacen entrar abruptamente a Romo sin que supiera con quién se iba a encontrar. Y entra Romo y me mira y me reconoce de inmediato. Y se abalanza sobre mí y me dice, chico Santiago, quedaste vivo, me dice, no sabía, fíjate. Y se tira a abrazarme, ¿vale? O sea, esto es marco de las confusiones, ¿te cachai? Que se generaban. Él me tenía respeto, admiración casi. Y quedé vivo, qué alegría para él, ¿vale? Yo le dije, bueno, calma, calma. O sea, usted viene para acá y me dieron la oportunidad a la policía de que converse con usted. Me dice, ya, ¿cómo no? Y él ahí me cuenta y me dice, los que mataron a Lumi, tú siempre creíste que fuera yo, no fui yo, fue fulano, sultano y merengano. Y él me lanza los 3 nombres de los autores del asesinato, los que estuvieron en el lugar del asesinato. ¿Ya? Y ahí sale el nombre de Christopher Billige, que yo nunca había oído ni nombrar siquiera, y me dice, ese fue el coronel que mató a Lumi. Ahí se sacó de nuevo, digamos, donde ya estaba el cajoncito chiquitito de la reducción, con la bandera que todavía está porque le pusimos una bolsa de plástico y todo.
y cuando, porque fueron a hacerle una autopsia, estudiar de nuevo, digamos, para hacer, comparar, digamos, las causas reales de su muerte, hacer el estudio ahora con lo que se había en ese tiempo dicho, que eran, digamos, las causas de la muerte de mi madre. Ahí decidimos que ella tenía que volver a descansar sus restos donde correspondía, y eso era con todos los compañeros. Y ahí comenzó el trabajo de hacerle un real funeral como el que nunca había tenido mi madre. Y lo hicimos. Yo quiero agradecerle a mis padres, quiero agradecerle a mi madre, a Lumi Videla, quiero agradecerle a mi padre, Sergio Pérez, porque gracias a ellos siempre he podido tener la frente en alto y ser una persona digna. Y tener un corazón ardiendo, y tener la fortaleza para poder pedir justicia y para poder seguir su camino. Tuviste que el juez ha condenado al entonces jefe de la DINA y a 4 agentes colaboradores por la muerte de Lumi Videla. Yo pienso de que la tarea de la clase política sea aquella de buscar una conciliación nacional sobre temas tan incandescentes como lo que ha pasado en Chile, como lo que pasó en España, como lo que pasó en Argentina, para citar 3 países en donde yo he estado operando y trabajando. Pasan los años, pero yo creo de que estas heridas nunca se cicatrizan del todo. Quien ha tenido un pariente desaparecido, un amigo torturado, quien ha sido el mismo torturado, difícilmente olvidará y difícilmente perdonará. Y todo lo que nosotros hemos podido lograr, aunque sea muy pequeño, muy mínimo, ha sido un esfuerzo, ha sido lucha, no ha sido regalo. Nadie nos ha regalado nada de justicia, de verdad, de igualdad. Hasta lo mínimo que hemos podido lograr ha sido fruto del esfuerzo y de la lucha de todos los compañeros. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado herido, y el estupor del pueblo vio caer a los muertos, con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo.
fuera del espacio y la materia, en una región altiva, sin matices ni colores, llena de un humo horizontal que atraviesa pantanos invisibles, permanezco sentado, como un condenado a la cámara de gas. Descubro que el temor es un niño desesperado, que la vida es una gran habitación o un muelle vacío en medio del océano. Hay disparos, ruidos de máquinas de escribir. Me aplican corriente eléctrica en el cuerpo. Soy un extraño pasajero en viaje a lo desconocido. Arden mis uñas y los poros, los tranvías. En la sala contigua golpean a una mujer embarazada. Las flores del amor y la justicia crecerán más adelante, sobre las cenizas de todas las dictaduras de la tierra. Eran de una rigurosidad impresionante, es decir, nadie de los que rodeábamos, ni al Chico Pérez, ni a la Lumi Videla, podríamos haber sospechado nunca nada, absolutamente nada. Es decir, ellos se comportaban sabiendo, y en los momentos más críticos del MIR, haciendo tortillas de papas con cebolla, que las hacía muy ricas el Chico Pérez, para toda la familia y manteniendo una escisión entre la vida familiar y la vida partidista o partidista militar absoluta. Es decir, nunca se filtró ni siquiera el nombre, ni la chapa, ni nada de ninguno de ellos. Mira, en los años, ¿qué? 69, más o menos, ¿no? Un sector de la ciudadanía, de la población en Chile que fue sensible al discurso más radical del MIR fue el mundo poblador y el mundo campesino, fuera del estudiantil. Y en una oportunidad arrancamos los tres de la mano del guanaco. Son casi fotografías que tengo en mi memoria que representan un poco al rasgo importante de la personalidad de Lumi. Ella estudia filosofía, sociología, ya termina filosofía, estudia 3 años de sociología y además se desarrolla en la práctica política como estudiante secundaria y luego universitaria. Por lo tanto, combina además este enfoque de valorizar la teoría, el desarrollo del conocimiento con los valores y con la práctica de una manera bastante rica y completa. Entonces te diría, ella ve desde la sensibilidad también de lo que es el conocer el mundo social y popular y las carencias y las dificultades con que vivía el ciudadano normal y pobre en esos años, con todos estos otros elementos. Yo sé y supe siempre que la Lumi pertenecía al MIR. El MIR era en el tiempo durante el gobierno de Allende, muy reconocido por el rol que jugaba en intentar tal vez armar de alguna manera al pueblo, cosa que era muy discutida y por algunos absolutamente inaceptable. Lumi tiene 2 elementos, yo creo que la componen desde el punto de vista de su personalidad y de sus valores. Y todo. Uno es la fortaleza de una escala de valores que tiene 2 orígenes. De un lado, de nuestro padre, que venía de las esferas de la acción política. Mi abuelo había sido diputado socialista, un luchador, mi padre igual, mis tías, qué sé yo. Y de parte de mi madre, cuyo padre y familia eran también profesores, de una conducta ética, de un enfoque más conservador, pero muy lleno de valores. Pese a que era una familiar tan querida, esta visión del MIR de formar cuadros que fueran absolutamente compartimentalizados en términos de la información que manejaban y los objetivos y los deberes que tenían, yo creo que era absolutamente eficiente. Es decir, me parece que era... Ella se llamaba para nosotros y para toda la familia La Negra. La Negra era en realidad una persona bastante destacada, diría yo, en el plano de lo físico, una mujer linda, amulatada, de curvas prominentes,
y que vino a mi vida cuando ya era una mujer que había tenido su desarrollo como mujer, entonces era bastante admirable desde el punto de vista físico, de su risa, la manera en la que llenaba el espacio en general donde ella estaba. Estudiamos en el mismo liceo con Lumi, y yo y otro primo que era un año mayor que yo, y Lumi 2 años mayor que yo. Entonces estábamos en escala, y recuerdo muy bien que salíamos a las marchas, y tengo la foto casi en una oportunidad que nos atacó el guanaco, que también existía en esa época, y Lumi nos tomaba a cada uno de las manos,